Vamos con el capítulo 39 del libro de Lunar Secret. Este capítulo se llama Un nuevo comienzo. El silencio llenó el coche mientras ambas pensaban lo mismo. Reflexionaban sobre el mismo tema, pero sus sentimientos eran completamente opuestos. Aline sonrió discretamente, pues su esperanza se estaba haciendo realidad. Sus ojos percibían luz, formas que se dibujaban tenues. Aún no estaba claro, pero lo suficiente como para darle esperanza. Para Paguida, por muy feliz que se sintiera, la verdad era que su tiempo con Aline se estaba agotando. Cuanto más pasaba el tiempo, más deseaba Paguida parar cada momento con su ser querido, sin separarse casi de su lado. Aline lo notaba, pero solo pensaba que Rachel quería que estuviera bien preparada para la cirugía. La actriz hizo todo lo que le dijeron sin la menor queja, pero al pensar en lo pronto que se recuperaría y tendría que irse de allí, se le encogió el corazón. Gracias a que este lugar la había albergado mientras se recuperaba, había llegado a conocer de memoria cada rincón de esa casa. Las imágenes que una vez había construido en su mente permanecían vívidas, desde cada mueble hasta cada sendero, desde cada árbol hasta cada aroma familiar. Dentro y fuera podía recordarlos con claridad. Lo había explorado tan a fondo que su memoria del lugar era más nítida que los ojos que jamás lo habían podido ver. Lo que recordaba de memoria era mucho más claro de lo que la vista podía contener. Aline se detuvo frente al árbol del Yan Yan, como siempre. Su saludo fue una caricia suave y un tierno abrazo. El fragante árbol representaba a la mujer que aún habitaba en su corazón. Paguida, ¿sabes por lo que he pasado? Pero pronto, muy pronto volveré a ser yo misma. ¿Aún piensas en mí como yo todavía pienso en ti? Esas fueron las palabras que anidaron en su corazón mientras abrazaba al árbol en lugar de a su ser amado, mientras la cuidadora la observaba de cerca. Paguida observaba a su amante atesorando cada movimiento en su memoria. Mañana Lynn será operada, lo que significa que hoy es el último día que estaré a su lado como Rachel, no como Paguida, la despiadada que le causó dolor, cuyo nombre Aline ya no quería oír. Sí, después de recuperar la vista, Aline me mirará con odio y no podría soportarlo. Por lo tanto, a partir de mañana, tanto Paguida como Rachel tendrán que desaparecer de la vida de Aline. La actriz vestida con su camisón se sentó en la silla larga mientras la otra mujer se preparaba para ponerle gotas en los ojos. El tacto de Paguida era tierno, como si quisiera ralentizar el tiempo. Se inclinó soplando suavemente para que la medicina se absorbiera, y aunque el líquido se escocía un poco, el suave aliento apenas le hizo sentir nada a Lynn. Paguida le tomó la cara entre las manos, inclinándose tanto que casi podía tocarla, pero luego se apartó. Cuanto menos tiempo le quedaba, menos deseaba la separación. Aline también sintió un peso en el corazón. Ya conocía cada textura y rincón de la casa por contacto, excepto a la mujer llamada Rachel. Se habían tomado de la mano y se habían abrazado, pero no con frecuencia, pues cada roce le traía recuerdos de la extranjera que una vez conoció como Paguida. ¿Estaría mal si solo por esta vez explorara a Rachel más a fondo? Una vez soñó que el primer rostro que vería después de la cirugía sería el de Paguida. Ahora, en ese momento, deseaba que fuera el de Rachel, la mujer que la había cuidado con tanta devoción por tanto tiempo. Disculpa, Rachel. Aline dijo en voz baja antes de empezar a tocar a la mujer sentada frente a ella. Sus cálidos dedos rozaron suavemente el brazo de Rachel hasta llegar a su mano. Aline tomó esa mano y la presionó contra sus labios. Paguida lo dejó pasar, sin decir nada. Gracias por todo. Ya sea por tu deber o por cualquier otra cosa, quiero agradecerte.
No importa, lo que más me importa es que pronto te vas a recuperar. Una vez te dije que eras la razón por la que quería volver a ver. ¿Te acuerdas? Silencio. ¿Sabes por qué? Aún sin respuesta, Aline quería decirlo de todos modos. No sabía por qué esa noche, la última que pasaría en esa casa, de repente ansiaba confesarle su corazón. Solo distinguía tenues siluetas en la penumbra. Se puso de pie y jaló suavemente a la otra mujer para que se quedara con ella. Las manos de Aline recorrieron el rostro de la otra mujer mientras intentaba verla con más claridad, pero al perder la vista volvió a cerrar los ojos, volviendo a la oscuridad. El suave roce dejó a Paguida cautivada, acercándose hasta que pudieron sentir el aliento de la otra. Porque quiero ver tu cara, Rachel. Prométeme que cuando abra los ojos después de la cirugía serás la primera persona a la que vea. Paguida no pudo responder. Se quedó allí en silencio, contando los minutos que le quedaban, y las lágrimas que había intentado contener finalmente cayeron. Cuando los dedos de Aline la tocaron, supo al instante que era. Se apresuró a secárselas a Rachel. ¿Por qué lloras? Estoy feliz, feliz de que por fin vivas la vida que deseas, feliz de que vuelvas a ver a los que amas. Ya no tenía fuerzas. Paguida abrazó a Lim. Podía ser la última vez que la abrazaría. La actriz sintió una extraña calidez en ese abrazo, una que le conmovió el corazón con añoranza. Su cuerpo respondió antes de que su mente pudiera resistir, y en ese instante la imagen que le asaltó no fue la de Rachel, sino la de Paguida. Aline la abrazó y le dio un suave beso en la mejilla. Aunque sobresaltada, Paguida no se apartó. Cuanto más cerca estaban, más la extrañaba. El dolor era inimaginable. Aline se sentía culpable por dejar que Rachel se convirtiera en la sustituta de otra persona, pero no podía evitarlo. No sabía cómo era realmente la extranjera llamada Rachel, ni cuáles eran sus gestos, pero cuanto más imaginaba, más se parecía Rachel a Paguida. Solo una cosa las diferenciaba. Aline extendió la mano y soltó el cabello de Rachel en su moño suelto. Aline extendió la mano y soltó el cabello de Rachel de su moño suelto. A medida que las suaves ondas se soltaban, su ilusión por Paguida se intensificó. Su corazón tembló por el parecido que había creado y sobre todo que se dio cuenta que nunca podría olvidar a Paguida. Por mucho que su anhelo hubiera crecido, sabía que no eran la misma persona. Aline caminó detrás de Rachel apoyando su rostro en su espalda y rodeándola con los brazos. Paguida podía sentir su tacto, pero no las lágrimas que recorrían por el rostro de Aline. Aline se entregó por completo al anhelo que ya no podía resistir. Aunque no fuera la misma persona, ¿podría aguantar por ahora? ¿Por qué? Si pudiera pedir un deseo, pediría que Paguida estuviera aquí ahora mismo. Rachel, prométeme que estarás allí cuando abra los ojos. A la mañana siguiente, Paguida acompañó a Lynn al hospital, donde Intira ya la esperaba, más nerviosa que su sobrina. Una enfermera acudió para guiar a Lynn en sus últimos controles antes de la cirugía. Cuando llegó el momento, tanto Intira como Paguida caminaron junto a su cama hasta llegar a la puerta del quirófano. No te preocupes por nada. Cuando vuelvas a abrir los ojos, verás igual que antes. Intira se inclinó para besarle la frente a su sobrina mientras ella yacía con los ojos vendados, lista para ser llevada adentro del quirófano. Buena suerte, Alim. Paguida dio un paso adelante para tomar su mano. Rachel, lo prometiste, le recordó a Lynn lo que le dijo la noche anterior. Paguida no dijo nada. En cambio, se inclinó y le dio un beso en ambas mejillas. Su tiempo terminó ahí, mientras la cama era trasladada al quirófano. Nadie podía calcular cuánto tiempo había pasado. Aunque los sedantes y los efectos de la cirugía aún la adormecían,
Su mente recuperaba poco a poco la claridad. Sentía un ligero dolor alrededor de los ojos y al moverse ligeramente, una vocecita se alzó cerca. Mamá, Lynn está despierta. Aline reconoció la voz al instante. Era la voz de Jess. Pero entonces una oleada de mareo la invadió de nuevo. Permaneció en ese estado de confusión, entre despierta y dormida alternativamente. Cada vez que se movía, oía a la gente hablar en voz baja a su alrededor. Escuchó intentando distinguirlos, pero por mucho que lo intentó, no pudo oír el tono grave y con acento extranjero de Rachel. Se oyó el sonido de la puerta al abrirse, seguido de pasos pausados, y las ruedas de un carrito acercándose. Un leve murmullo llenó la habitación. Está bien, hoy te quitaremos las vendas. El corazón de Aline dio un vuelco al oír esas palabras. Había intentado prepararse, pero la emoción seguía apoderándose de ella. Así que por fin es hoy. Después de que la enfermera levantó ligeramente la cama, el médico que había estado cuidando a Aline todo el tiempo comenzó a quitar la gasa que cubría sus ojos. Ahora abre los ojos despacio. No te apresures. Eso es todo. Muy bien, señorita Lynn, lo estás haciendo de maravilla. Al principio tuvo que entrecerrar los ojos ante la claridad, que era más intensa de lo que recordaba. Sus ojos aún no se habían acostumbrado a la luz, pero pronto las formas borrosas se fueron enfocando poco a poco. Giró la cabeza observando a su alrededor y sus ojos se encontraron con la sonrisa del doctor. Entonces vio a la tía Íntira y extendió la mano para abrazarla. Jess también estaba allí, con lágrimas de alegría en los ojos, y entonces vio otros dos rostros familiares. Char, Ti, gritó Aline cuando los vio. Mi estrella está bien de nuevo. Estoy muy contento, dijo Ti, el representante de las dos superestrellas, acercándose para abrazar a Lim. ¿Por qué no nos dijiste nada? Estaba muy preocupado. No vuelvas a desaparecer así, añadió Shannon, sin poder contener las lágrimas mientras la abrazaba también. Ya basta, no puedo respirar. Aline se burló de él, aunque sabía que le debía una disculpa a Shannon por no haberse contactado. Entonces algo cruzó por su mente. Miró a su alrededor buscando a alguien, pero no vio un rastro de una persona que quería encontrar. Aparte de las personas que ya había visto, no había nadie más allí. Mirando a su tía, le preguntó: «Tía Leg, ¿dónde está Rachel?» «Tenía algo importante que atender, querida, así que no ha podido visitarte todavía». Intira ya se había preparado para responder esta pregunta, dejando a Shannon y a ti confundidos por el nombre desconocido, Rachel. «Me alegro mucho por usted, señorita Lim. Su vista seguirá mejorando día a día, pero es muy importante que se mantenga en contacto esta vez. No te saltes tus controles, ya que la recuperación ocular es delicada y requiere tiempo. Yo también quiero verla actuar de nuevo». El tono alegre del médico provocó risas de todos en la sala. Cuando todo volvió a la normalidad, Aline retomó su carrera como actriz. Su regreso atrajo aún más la atención de los productores, ya que su ausencia había dejado a muchos esperando volver a verla. Aline pensó que ya la habían olvidado, pero no fue así. Pero incluso con todos los buenos papeles que le ofrecían, Ti, aún su representante, le mantuvo la agenda ligera y se aseguró de que descansara lo suficiente para que sus ojos, recién recuperados, no se cansaran. Curiosamente, nunca se había filtrado la razón de su desaparición. Lo único que aún le pesaba en el corazón era Rachel. Tras salir del hospital, nunca volvió a verla, por lo que Intira le contó que Rachel había regresado al extranjero por asuntos urgentes y que tal vez no regresaría. La persona que más anhelaba ver había desaparecido sin dejar rastro. Hicimos una promesa, pero Rachel debió haberla olvidado por completo. Ese asunto debió ser mucho más importante que yo. En cuanto a Paguida, una vez que terminó su deber como Rachel, desapareció silenciosamente.
tal como le había prometido a Íntira. En el fondo ya sabía que Aline ya no le tenía afecto, solo resentimiento. Aline había evitado siquiera mencionar su nombre. ¿Cómo podría entonces volver a verla? Aún así, seguía a su querida actriz desde lejos. Se alegró de ver que Aline regresaba al trabajo, orgullosa de haber recuperado su título de Ángel de la Industria. Paguida permaneció como la princesa de la pasarela. Cada mujer continuó con sus deberes, sus vidas avanzando sin cruzarse, a menos que el destino decidiera lo contrario. Paguida conservó la pequeña casa donde Aline se había alojado. A menudo pasaba tiempo allí, sin demolerla ni hacerle cambios, pues quería que se conservara como un lugar de recuerdos. Escondida tras altos árboles y apartada de la casa principal, era como un mundo oculto propio. Mientras tanto, Aline había regresado al trabajo que amaba, pero aunque se mostraba animada en el set, al regresar a su apartamento se convirtió en una persona diferente. Ya no era animada con Shannon, ya no discutía como antes, y a menudo se mantenía reservada. El príncipe del desierto no podía evitar preocuparse. Cuando él le ofrecía salir para cambiar de aire, ella se negaba siempre. Incluso cuando organizó una pequeña fiesta en su casa con Juan y Evika, su melancolía persistió. Aline hablaba poco y parecía perdida en sus pensamientos, lo que hacía que los demás se preguntaran. Todos estuvieron de acuerdo en que ella aún debía estar de duelo por lo de Paguida y Prim, aunque nadie se atrevió a mencionar esos nombres delante de ella. Después de todo, solo la propia Aline conocía los detalles de lo que realmente había sucedido. Podría decir que quería olvidar, que odiaba incluso oír el nombre de su antigua amante, pero ¿quién podría saber lo que sentía realmente? Incluso ella misma temblaba por dentro al negarlo. Desde ese día en el que la modelo eligió a Prim, la había desconcertado por completo. Cuando Íntira se enteró, ya no pudo seguir con los brazos cruzados. Llamó a Lim para que la viera en el trabajo, con la esperanza de que el calor familiar la ayudara, aunque fuera solo un poco. Esa tarde volvió a su almuerzo familiar. Jess arrojó su bolso al asiento trasero con un golpe seco y salió corriendo a pesar de que tenía clase esa misma tarde. Su madre la había llamado insistiendo que saliera antes del mediodía para reunirse con ellas, y la joven no tuvo más remedio que obedecer. La idea de volver a ver a su prima también era un motivo. Indira eligió un restaurante cerca de su oficina para que todos pudieran llegar fácilmente. Aline llegó solo unos minutos antes que su prima menor. Caray, corrí como loca y aún así llegué aquí después de ti, dijo la chica jadeando mientras corría hacia el interior, con las mejillas sonrojadas. Estaba segura de que su manejo ganaría, pero perdió por los pelos. Si hubiera sido una carrera de caballos, habrían necesitado una foto final. Has adelgazado, antes te veías un poco más rellenita. Íntira comentó una vez que todos estuvieron sentados. Jen miró entre ella y su prima tratando de adivinar a quién iba dirigido ese comentario. Mamá, no te refieres a mí, ¿verdad? Aline se rió y se acercó para pellizcar la mejilla de su prima. Se refiere a mí, no a ti. En cuanto a ti, cuando termines los exámenes, deberías ir al gimnasio. Estás a punto de reventar, Jess. Intira bromeó con su hija, pero aún así le ofreció su plato favorito. ¿Ves? Precisamente por eso estoy así. Me sigues dando comida. ¿Cómo voy a mantenerme delgada? Pero cuando su madre intentó retirar el plato, la hija lo sujetó con ambas manos. Oye, no me lo quites, me muero de hambre. El alegre bullicio en la mesa hizo sonreír a Lim. La familia era realmente el mejor remedio para un corazón cansado. La actriz se unió a la alegre pelea con alegría, y esa resultó ser la comida que más había comido todos estos días. De regreso, Jesse ofreció a llevar a Lynn a su apartamento.
Durante el viaje notó que su prima estaba inusualmente callada. Cuando hablaba, Aline solo daba respuestas breves y a veces ninguna. Siendo directa y mucho más joven, Jess decía lo que se le ocurría, sin darse cuenta de que estaba rozando la vieja herida de su prima. ¿Qué pasa, Lynn? ¿Echas de menos a alguien? Mmm. Aline respondió sin pensar, porque en realidad lo era. Podía bromear a menudo cuando habían otras personas cerca, pero cuando estaban solas, Aline rara vez ocultaba sus sentimientos. No finjas conocerme tan bien. ¿Tienes idea de lo que estoy pensando? ¿Crees que no? Jess respondió juguetonamente, conduciendo el auto hacia una gasolinera. Déjame llenar el tanque rápidamente y te llevaré a tu casa. Aline vio salir a Jess diciéndole al encargado que revisara la presión del aire y llenara el tanque. Su prima era bastante responsable, no de las que se quedan sentadas esperando en el auto. Salió para revisarlo todo ella misma. Si realmente sabía lo que hacía, Aline no lo tenía claro. Aún así, tenía que admitir que su prima siempre la sorprendía. Mientras esperaba, la mirada de Aline se desvió hacia la pila de pertenencias esparcidas por el asiento trasero. Incapaz de soportar ese desorden, empezó a organizarlo todo, apilando cuidadosamente libros de texto y novelas. Su mano se detuvo al encontrar una revista antes de agarrarla. En la portada había una foto de Paguida vestida con un traje tailandés. ¿A quién se le ocurrió ponerle a la extranjera un vestido tailandés moderno como ese? Se ve increíble. Cuanto más miraba, más pesado se hacía su anhelo. ¡Ja! Estás pensando en ella, ¿verdad? La pequeña traviesa volvió a subir al coche y sorprendió a su hermana mirando la revista. No, no lo estoy haciendo. ¡Qué mentirosa! Cuidado, chica. ¿Quieres que te dé una bofetada? Vaya, ¿qué te tiene tan irritable, hermana? Nada. Extrañas a Honey, ¿verdad? Te dije que no. O tal vez extrañas a Rachel. Esta vez, Aline giró la cabeza hacia su prima, no enojada, sino curiosa. ¿Sabes dónde está Rachel? Por supuesto que sí. Jess dio la respuesta y nada más, sonriendo levemente mientras miraba hacia el camino que tenía delante. ¿Cuánto tiempo vas a alargar esto? Aline levantó la mano, lista para pellizcar a la sinvergüenza. Lo único que sé es que Rachel probablemente no volverá. Como dijo mamá, se fue a su país. Quizás se vaya por mucho tiempo, quizás para siempre. ¿Por qué? ¿Quieres ver su cara, verdad? La sinvergüenza deseaba desesperadamente contarle a su prima toda la verdad, pero ella le había prometido a su madre que no lo haría. ¿Y la de la portada, no quieres verla también? ¿Por qué lo haría? Aline rápidamente levantó la mirada de la revista y se giró para mirar por la ventana. Si voy y averiguo con quién está, ¿no dolerá aún más? Su tono se suavizó hasta que Jess lo notó. Ahora estaba segura de que su prima nunca había superado del todo a su ex. Lynn, probablemente no lo sepas, pero Honey ya no está con esa bruja. La actriz se quedó paralizada ante la inesperada noticia que jamás había escuchado. ¿Qué? Creí que había elegido a Prim. Entonces, ¿por qué? Ya no está con ella. Lynn, creo que es mejor hacer lo que tu corazón quiere, incluso si te mata, que vivir queriendo, pero nunca haberlo intentado. Aline no dijo nada, permaneció en silencio mientras la joven a su lado la miraba de reojo. Solo tienes miedo. ¿Por qué no vas a verlo tú misma? Podrías encontrar algo que nunca imaginaste. La pícara no dejaba de incitarla, con la esperanza de animar a su prima, pero Aline permaneció callada todo el camino hasta que llegaron al apartamento. Jen se despidió y se fue a su clase de la tarde. El coche arrancó a toda velocidad entre una nube de polvo, dejando a Lynn absorta en sus pensamientos mientras entraba. Lynn, creo que es mejor hacer lo que tu corazón quiere, incluso si te mata, que vivir queriendo pero nunca haberlo intentado. Las palabras de su prima la impactaron
impulsándola a tomar una decisión que había temido. Finalmente, Aline superó sus dudas, recogió las llaves de su coche y salió del apartamento. Solo quiero verla, saber cómo está. Pero, ¿cómo qué? Quizás solo como alguien que alguna vez conoció. Cuando Aline aparcó frente a la casa de Paguida, no salió enseguida. Se quedó sentada en el coche, observando hasta que la puerta se abrió lentamente, armándose de valor. Aline entró. Hola, pensé que podría ser usted, señorita Lynn. Reconocí su coche enseguida. La ama de llaves de mediana edad la recibió con una cálida sonrisa. Debía ser la misma que le abrió la puerta. ¿Está Honey en casa? Aline tartamudeó un poco, preguntando palabra por palabra, pero su rostro permaneció sereno, sin revelar ningún nerviosismo. Esa era la marca de una verdadera actriz. Volverá en cualquier momento. Me acaba de llamar para pedirme que prepare la cena. ¿Qué momento? Puedes quedarte y hacerme compañía. Quédate y hazle compañía. ¿Entonces está sola? Debe estarlo. Su corazón empezó a inclinarse hacia la esperanza. Por favor, espera adentro, señorita Lynn, si no tienes prisa, dijo la ama de llaves con otra sonrisa antes de irse, dejando a Lynn parada allí sola en la casa. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que había venido, podía contar con una mano las veces que la había visitado, así que la casa aún le resultaba desconocida. Deambulando lentamente, la actriz se tomó su tiempo explorando habitación por habitación hasta que salió. El aire del atardecer era agradable. La brisa acariciaba suavemente su rostro. Aline se detuvo y respiró la frescura. Sus pies la llevaron lentamente por un pequeño estanque donde pequeños peces de colores nadaban bajo la superficie. Después de un momento, Aline se sentó en el borde, mirando a su alrededor. Habían tantas cosas que nunca antes había notado. Parecía que la dueña de la casa tenía una predilección especial por las plantas. Todo el lugar estaba rodeado de vegetación, desde pequeños arbustos hasta árboles altos alineados como una cerca viva. Aline se levantó y caminó hacia aquella hilera de árboles. Al llegar, encontró un sendero estrecho que parecía llevar más allá de ellos. Al cruzarlo se sorprendió. Sintió como si hubiera entrado en otro mundo, una casa dentro de otra casa. Ante ella se alzaba una pequeña cabaña de madera destartalada, de color pálido, oculta tras los árboles. ¿Quién hace eso? ¿Un escondite secreto? La voz en su cabeza se burlaba del dueño de la casa. ¿Por qué debería importarme? No soy a quien eligió. La actriz se detuvo cerca de un banco de hierro de elegantes curvas y se sentó bajo el árbol, donde el viento agitaba sus ramas, dejando que la luz del sol y las sombras danzaran sobre su piel. Los pájaros cantaban de vez en cuando como si la saludaran. Aline cerró los ojos, dejando que los sonidos y los aromas del lugar la inundaran. La tenue fragancia de las flores en el viento la hizo pensar una vez más en el hogar de Rachel. Al abrir los ojos vio un árbol al que no le había prestado atención. Era un yanyan. Aline se levantó y se acercó, rozando la corteza áspera con la mano antes de rodear al tronco con los brazos. El gesto la llenó de recuerdos de sus días de recuperación, e incluso el árbol era casi del mismo tamaño al que ella solía abrazar en casa de Rachel. Sumida en la añoranza, no notó nada. Por un momento, Aline sintió una extraña sensación de déjà vu. Sería... Cerró los ojos y empezó a contar los pasos desde el árbol hasta el banco. La distancia era exactamente la misma que la casa donde ella vivió. Podía ser coincidencia. Intentó discutir consigo misma. Aún confundida, Aline se giró para mirar de nuevo la casita. ¿Era posible? ¿Era posible que todo encajara con tanta exactitud? Dividida entre el miedo y la valentía, prosiguió su investigación. Su mano tembló levemente al agarrar el pomo de esa puerta. Como esperaba, no estaba cerrada con llave.
Empujó la puerta y miró a su alrededor. No habían muchos muebles adentro. Con cada paso, la sensación de familiaridad se intensificaba. Incluso el tenue aroma en el aire se sentía igual. La valiente actriz se dirigió a otra puerta y la abrió. Conducía a un pequeño dormitorio. Había una cama escondida en un rincón junto a dos ventanas. Junto a ella, algo parecido a un armario. La puerta del otro lado debía ser la del baño. Un pequeño sofá estaba cerca de la entrada. Se sentó en la cama ordenando sus pensamientos, sopesando qué podía ser cierto y qué no. Entonces se decidió. De pie fue al armario y empezó a buscar hasta encontrar un trozo de tela. Aline se lo ató a los ojos y así los abría con seguridad. Al quedarse ciega de nuevo, empezó a contar sus pasos mentalmente. Sus pies se movían con precisión, del armario a la cama, de la cama a la puerta, y cuanto más caminaba, más segura estaba. Cada textura bajo sus dedos confirmaban que todo era exactamente igual a la casa de Rachel. Aline se dio la vuelta y regresó al dormitorio, todavía con los ojos vendados. Fue a la cama y buscó bajo la almohada hasta que su mano rozó con un teléfono. Lo levantó para observar, pero estaba muerto. Hacía tiempo que se había quedado sin batería. Entonces, recordando la noche anterior a su cirugía, recordó una pequeña libreta, un lugar para expresar sus sentimientos a alguien mientras aún estaba ciega. La había escondido junto al armario de afuera, con la intención de volver a buscarla cuando recuperara la vista. Tras atarse la venda de nuevo, Aline se puso de pie. La vista no siempre era lo más importante. Antes, cuando no podía ver, su imaginación le mostraba el mundo con más claridad que sus ojos. Al entrar en la casa no se había dado cuenta, pero con los ojos cerrados, todo a su alrededor volvió a ser vívidamente claro. Al llegar al lugar donde había escondido la libreta, deslizó la mano junto al armario. Un momento después encontró lo que buscaba. Al mismo tiempo, Paguida llegó a casa y vio un coche familiar aparcado en la entrada. Cuando la criada le dijo quién había llegado, se sintió confundida, sin saber qué hacer. Al entrar en la casa, miró a su alrededor, pero no vio nada, ni siquiera la sombra del visitante. Cuando las yemas de los dedos de Aline rozaron algo, supo al instante que era lo que buscaba: el tamaño, el grosor, la forma, incluso el lugar exacto donde lo había escondido ella misma. No podía ser otra cosa. Aline cogió la pequeña libreta y la apretó contra su pecho. Lágrimas de alegría brotaron de sus ojos y no pudo contenerlo. Ya es suficiente. Paguida había entrado sin hacer ruido. Había visto el momento en que Aline salió del dormitorio con los ojos vendados, hasta que se detuvo junto al armario y empezó a buscar junto a él. Aline desató lentamente la tela y se giró hacia la recién llegada. De repente todo se aclaró. Era el mismo lugar. Con razón, estar cerca de Rachel siempre le recordaba a esa extranjera. La persona que la había cuidado desde siempre no era una desconocida en absoluto. Cariño, Rachel. Ninguna palabra podía capturar la oleada de emoción que sentía. Tal como Jess había dicho, esto superaba cualquier cosa que pudiera imaginar. No, no me superaba. Simplemente era algo que ni siquiera se había atrevido a imaginar, y sin embargo, era lo que había deseado en secreto. En el fondo, aunque debía haber sido imposible que las dos personas fueran la misma, ahora tenía ante sí la prueba que era la más real. Paguida ya no pudo contenerse. Abrazó a Aline sin importarle lo que pudiera pasar. Si Aline terminaba odiándola, que así fuera. Por solo una vez, solo quería seguir su corazón. Ya basta, por favor, no vuelvas a hacer eso. A Paguida se le partió el corazón al ver a su amado fingiendo ser ciego una vez más. Si no lo hubiera hecho, ¿cómo habría sabido la verdad? Aline permaneció inmóvil en su abrazo, mientras las lágrimas corrían sin cesar.
Me engañaste por completo, de verdad creía que eras otra persona. Aline no quería más explicaciones, lo único que importaba era que Paguida y Rachel eran la misma persona. Ella era a quien jamás podría olvidar y a quien aún amaba, nada más importaba. Lo siento de verdad, solo que no más explicaciones, cariño, solo respóndeme una cosa. ¿A quién amas? La suavidad de la hermosa mirada frente a la modelo barrió todo rastro de confusión en ella. Te amo, Aline. Toda duda en el corazón de Aline se desvaneció cuando escuchó esa palabra de sus labios. Me amas, pero me rompiste tu promesa. Se suponía que serías la primera persona a la que yo vería. Aline comenzó a corresponderle el abrazo, ahuecando el rostro de Paguida, recorriendo con cariño los rasgos que tanto anhelaba. Este era el rostro que había soñado ver y tocar. Luego, lentamente, Aline se inclinó y la besó suavemente en los labios. Paguida sintió como si hubiera caído en un sueño, incapaz de creer que fuera real hasta que sintió el calor de sus labios contra los de Aline. Ese toque es lo que he estado esperando todo este tiempo. Si no hubiera venido aquí hoy, ¿me habrías dicho la verdad, cariño? Probablemente no me habría atrevido. No quería que me odiaras más. ¿Quién se atrevería si ni siquiera querías oír mi nombre? La reacción de la actriz con frialdad hizo que todos creyeran que Aline la había rechazado y la odiaba profundamente. Incluso la propia Paguida pensaba lo mismo. Pero en verdad, ese odio era solo un escudo que la actriz había construido para protegerse de sentir algo por la mujer que amaba. Sí, te odio muchísimo. Mira esto. Aline tomó la libreta y se la entregó a Paguida. Al abrirla, cada página estaba llena de letra irregular, algunas en tailandés, otras en inglés y otras que apenas parecían una palabra. Aline las había escrito durante el tiempo que no pudo ver, guiada solo por sus sentimientos. Paguida nunca supo que Aline hubiera guardado algo así, a pesar de haber estado a su lado todo el tiempo. En algunas páginas, la única palabra escrita repetidamente era te extraño. Hasta ahí Paguida podía leer. El resto solo la propia escritora podía entender realmente el significado de cada marca. Incluso Aline tuvo que reírse de su propia letra. Habían muchas líneas que Aline tuvo que leer en voz alta, y cada una estaba escrita solo para la modelo. Solo entonces Paguida se dio cuenta de cuánto Aline aún la amaba. Al pasar a la última página, encontró una escritura que se extendía como una firma, una línea de palabras que fluía sin fin. Le pidió a Aline que se la leyera. Pero cuando Aline lo miró, solo sonrió levemente y dejó que el cuaderno cayera a su lado. Es una oración secreta, una que solía repetir todas las noches antes de dormir, pero te diré por qué rezaba. Acercó a Paguida y le susurró al oído: si alguna vez recupero la vista, que Rachel y Honey sean la misma persona. ¿Rezaste por eso? Sí, aunque sabía que era imposible, pero quién sabe cuándo podrían ocurrir milagros. No fue un milagro, fue amor. Quizás, sea lo que sea, podemos quedarnos así para siempre, por favor. Aline se acurrucó en los brazos que pensó que nunca más volvería a tener, el abrazo de esa mujer llamada Paguida. Prometo. Antes de que la extranjera pudiera terminar, Aline colocó una mano sobre sus labios. No, te amo. Lo prometas o no, todavía te amo. Cuando el amor se volvió más claro que cualquier verdad, a Aline ya no le importaba el pasado de Rachel ni cómo habían empezado las cosas. Lo enterró todo con una pregunta que ya le había hecho a Paguida. Eso era todo lo que importaba. Su amor estaba comenzando un nuevo comienzo, y todo lo que habían enfrentado se había convertido en una lección que valía la pena aprender. El amor, después de todo, era cuestión de dos corazones, pero el tercero y el cuarto eran a menudo los que realmente lo moldeaban.
Si esos dos corazones eran lo suficientemente firmes y fuertes, nada más importaría. Sus vidas seguían brillando con fuerza en el mundo de la fama. Paguida aún conservaba su título de princesa de la pasarela, brillando aún más que nunca, mientras que Aline se había convertido en la actriz principal, coronada como el ángel de la industria, una posición inquebrantable. Las noticias seguían resonando con historias de su romance intermitente con Shannon, pero nadie descubrió nunca a quién amaba realmente cada una. En el gran lanzamiento de una marca de joyería de renombre mundial, celebrado en un hotel de lujo, el evento reunió a profesionales de primer nivel, revistas famosas, personalidades de la alta sociedad, celebridades y figuras destacadas del sector joyero. Paguida y Aline fueron invitadas a ese evento. Dentro de la sala de preparación, Paguida estaba sentada en un rincón mientras la maquillaban, con la mirada fija en Aline, quien ya había terminado de maquillarse y llevaba su atuendo al camerino. La actriz charlaba animadamente con una nueva modelo mitad extranjera. Cierra los ojos, por favor. La maquilladora le pidió eso a la modelo, pero Paguida no respondió. Su mirada permaneció fija. Mira eso, tocándole el pelo, rozándole el hombro también. Cariño, por favor, cierra los ojos. Ah, sí, finalmente lo cerró, aunque su mente se negaba a tranquilizarse. ¿De qué podrían estar hablando? En cuanto el artista terminó, la modelo se levantó, agarró su atuendo y se apresuró a cambiarse. Pero en lugar de entrar a su camerino, se coló en el de Aline. ¡Oh! Aline, que estaba a punto de cambiarse, se sobresaltó, pero al ver quién era, sonrió. Ya lo vi. ¿De qué estabas hablando con esa nueva modelo? Paguida le lanzó la pregunta directamente, incapaz de ocultar sus celos. Oh, Minnie, vaya, ahora incluso sabe su nombre. Con las manos en la cadera, la modelo estaba claramente disgustada. Simplemente me preguntó si era modelo porque nunca me había visto. Le dije que era actriz, así que sintió curiosidad y empezó a hacerme todo tipo de preguntas. ¿Y qué tipo de preguntas exactamente? Aline se echó a reír. Su modelo estaba celosa y era posesiva. Nada en absoluto. Estás pensando demasiado, cariño. Paguida parecía dispuesta a discutir de nuevo, pero una voz llamó desde afuera, diciéndole a todas las modelos que se apresuraran y se vistieran. Estuvieron hablando un buen rato, y ella también es justo tu tipo. No dejes que te pille o te volveré a dejar ciega. Su tono no era del todo arrogante, pero incluso levantó los dedos y los apuntó a la cara de Aline. ¿A dónde vas? Aline la agarró de la muñeca antes de que pudiera salir furiosa. A cambiarme, nos están llamando para salir. Entonces cámbiate aquí, yo te ayudo. Aline le dirigió una mirada burlona. No tienes miedo de que alguien te vea, dijo Paguida, pero no se movió ni un centímetro. Déjalos. A Aline no le importaba absolutamente nada. Atrevida incluso fuera de su lugar privado, extendiendo la mano para cerrar la puerta. Mientras tanto, Intira llegó como editora ejecutiva de su revista, trayendo a su hija al evento por primera vez. La joven se había maquillado ligeramente para la ocasión. Jen llevaba un vestido corto y pálido, propio de su edad. Llevaba el pelo recogido, adornado con un delicado collar de pequeñas perlas. Sus tacones eran de apenas 2,5 centímetros, pero suficientes para dar sus pasos con aire elegante y femenino. Hoy se veía más dulce que de costumbre, ya que su madre había insistido en que usara maquillaje. Su hija no decepcionó a Intira. Su rostro lucía un ligero toque de color fresco y encantador, justo para su edad. A su lado, Intira lucía deslumbrante con un vestido largo y elegante que resaltaba su impecable figura, especialmente su espalda, tersa y esbelta.
Había conservado su figura tan bien que incluso las mujeres jóvenes no podían evitar envidiarla. El evento comenzó con la presentación de los ejecutivos de la compañía, seguida por un brindis para celebrar el lanzamiento de la marca en Tailandia. A continuación se celebró el desfile de moda, centrado en la joyería de lujo. La pasarela estaba rodeada de un público entusiasta, cautivado por la belleza tanto de las modelos como de las joyas. Al frente se encontraban filas de fotógrafos. Intira y Jess prefirieron mantenerse a un lado en lugar de abrirse paso enfrente de la multitud. Aún así, no fue fácil conseguir una buena vista. La hija logró colarse, pero su madre se quedó atrás, incapaz de avanzar, y finalmente tuvo que pedirle amablemente a la persona que tenía delante que se acercara. Disculpe. La mujer lucía un vestido rosa pálido y dorado que se ajustaba a su figura. No era revelador, pero los hombros al descubierto la hacían lucir sorprendentemente sensual. Al girarse, la perfección de su maquillaje completaba los contornos nítidos, equilibrados con tonos suaves que adornaban su rostro con un toque de dulzura. Aunque como siempre emanaba un aura de poder, esta noche parecía más gentil que de costumbre al girarse para saludar a Íntira. Señora Legg. Su sonrisa no era exactamente cálida, pero tampoco hostil. Oh, señora Prim. Prim estaba allí como propietaria de un importante negocio de joyería, dirigido a la empresa familiar que había llevado a nuestras alturas. ¿Cómo has estado, señora Legg? Prim retrocedió un paso, quedándose a un lado de la otra. Jen, al darse cuenta de que su madre se había quedado atrás, se giró y la encontró hablando con alguien. Así que regresó y en cuanto vio quién era, frunció el ceño. Esa bruja. Está despampanante esta noche, ¿verdad? Buenas noches. Jen hizo una reverencia elegante, sin querer que su madre quedara mal. Prim, que no había visto al principio, pareció confundirla por un momento hasta que se hicieron las presentaciones. El reconocimiento sorprendió a la reina. La chica que una vez le había hablado con tanta insolencia, ahora estaba ante ella, vestida tan hermosamente que era casi irreconocible. Su rostro, con delicadas líneas, parecía sacado del mismo molde que el de Alim. Las tres mujeres no intercambiaron ni una palabra más. Sus voces quedaron ahogadas por la música al comenzar el espectáculo. El escenario estaba lleno de modelos famosos, cada una luciendo joyas que valían tanto como sus honorarios por su actuación. Y la pareja que atrajo todas las miradas no fue otra que Paguida y Aline reencontrándose bajo los focos. Ahí están, mamá. Honey y Lynn son tan hermosas. La joven no pudo contener la emoción mientras los flashes iluminaban la habitación, ansiosos por capturar a la deslumbrante pareja de esa noche. Prince quedó paralizada, apretó los puños inconscientemente al ver a las dos mujeres caminando juntas por la pasarela. Jen captó el movimiento con el rabillo del ojo. Se acercó a la reina, inclinándose con valentía para susurrar sin el menor temor. Están enamoradas, ¿no lo ves? Prin apretó los labios y bajó la mirada antes de lanzar una mirada aguda y venenosa de reojo. Pero la joven, alborotadora, no se inmutó. Eso no le dejó a la reina otra opción que girarse y mirarla de frente. ¿Cuál es tu nombre de nuevo? Jess. Bien, recordaré ese nombre. Seguro que nos volveremos a ver. Una pequeña guerra estaba a punto de estallar. Un nuevo capítulo del destino esperaba su turno para escribirse. Las dos mujeres en el escenario habían superado sus pruebas y descubierto el secreto de su amor. Las dos mujeres en el escenario habían superado sus pruebas y descubierto el secreto de su amor, pero para muchas otras la prueba apenas comenzaba. El amor comienza de nuevo a medida que la vida se desarrolla.
Y este es el fin de Lunar Secret.